Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en nuestro... La verdad es que estamos muy contentos por medio de estos mensajes, por este canal de reflexiones. Eh, Estamos muy contentos de que estés participando con nosotros en estos estudios acerca de quién es Jesucristo. ¿Cuál es el rol de la comunidad cristiana? ¿Cuál es el rol de la iglesia? ¿Y cuál es nuestra oportunidad de ir conociéndole? Y nos queremos ir introduciendo con el libro de Eclesiastés. Hicimos una pequeña pincelada, pusimos ciertos matices acerca del libro. Yo te quiero contar algunas cositas, detalles muy simples. El libro de Eclesiastés habla acerca de cuatro, cuatro dimensiones o cuatro temas principales. La principal, en los dos primeros capítulos, hace referencia a la vida del predicador, el maestro, un maestro que está confundido. La vida en general, entre los capítulos 3 al 5, hace una referencia y una reflexión hacia cómo es la vida o cómo él de manera particular está mirando la vida. Y desde el capítulo 6 al 8, una vida sin sentido, una vida sin un significado, sin una claridad. Pero al entrar en sí, el temor a Dios, desde el capítulo 9 al 12, puede que el predicador se deje guiar. Qué importante que el predicador, el que está entregando un mensaje, se deje guiar por el temor de Jehová. Que ahí está la verdadera sabiduría. El temor a Jehová está la verdadera sabiduría. Así que vamos a continuar con este mensaje y que el Señor pueda bendecir, no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo 1 con una versión diferente, quizás en tu versión, que lo más seguro es que la Reina Valera, la NBI u otra versión sea la que te pueda acompañar, pero quiero que mire lo siguiente. Esto es lo que dijo el Maestro, hijo de David y rey de Jerusalén. Nada tiene sentido, dice el Maestro. Nada en absoluto tiene sentido. Como decía en el mensaje anterior, todo es vapor. Nada tiene sentido. Todo es vanidad. Querido Señor, cuando tú no estás presente en nuestras vidas, Señor, es posible que nada tenga sentido. Hoy día hay un mundo sin sentido, Señor. Hay un planeta completo sin sentido. Pero lo más preocupante, lo más dañino, lo más peligroso es que hay una iglesia cristiana sin sentido. Porque tú no estás presente, Señor. Porque te hemos sacado del cristianismo. Porque te hemos sacado del centro. Hemos puesto ideas, hemos puesto declaraciones de fe, doctrinas, apegadas a la escritura. Es verdad. Pero muchas veces donde tú no estás presente, Señor. Y nos da miedo, nos da temor, nos da pánico que tú no estés en ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tú vuelvas a ser el centro de nuestro cristianismo. Y que cada iglesia cristiana, que cada comunidad de fe nos reconozcan porque somos tus seguidores. Cuando digan, ahí están los bautistas, cuando digan, ahí están los metodistas, cuando digan, ahí están los evangélicos, los pentecostales, los católicos, etcétera, los presbiterianos, digan, ahí están los seguidores de Jesús. Y que tú nos vayas revelando la verdad por medio de tu Espíritu Santo para llegar a toda claridad, a todo entendimiento, a toda verdad, a toda revelación, donde esté presente tu justicia y tu juicio, Señor. Ayúdanos a que esa sea una realidad cuando tú estés en el centro de nuestra mirada
y nuestra postura doctrinal. Todo lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muchos eruditos han considerado al libro de Eclesiastés como uno de los más complejos de estudiar. Podría ser un libro wittgensteiniano, podría ser un libro de un filósofo moderno. Sin embargo, estamos hablando de miles de años atrás, antes que los filósofos griegos empiecen a hacer ciertas conjeturas y ciertas reflexiones acerca de la vida, acerca de hacia dónde vamos, quiénes somos y en qué camino estamos. Este hombre, lleno del Espíritu Santo, con una confusión en su mente, donde en un momento de su historia se perdió, el Señor permite estos cuestionamientos para llevarlo hacia Él mismo. Así que, dado que este tema se propone abordar y que pueda servirnos en nuestra vida cristiana, en nosotros como la iglesia, en nosotros como parte de una comunidad de fe, una comunidad donde somos templo del Espíritu Santo, no puede ser una vida sin sentido. Y en este sentido no podría ser diferente. Las cuestiones relacionadas con la autoría y la fecha del libro no han sido completamente resueltas. Eso es algo que también tenemos que transparentar. Pero esto no es una particularidad ni una peculiaridad del mismo tema bíblico, considerando que muchos otros libros de la Biblia siguen ese mismo camino. Tradicionalmente se sustenta la idea de que el libro fue escrito por Salomón. Eso es importante. El predicador, que se llama a sí mismo el predicador, que aparece identificado en el capítulo 1, versículo 1, y está fuertemente asociado con Salomón, considerando su propio linaje, y se hace llamar hijo de David, en el capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Ahora, ¿podría haber sido un descendiente de David o otro rey? Claro, ya que era muy relevante llamarse o hacerse llamar hijo de David. Pero, sin embargo, por los estudios que se han realizado, se data en las fechas correspondientes y por la forma literaria en que se escribe, se hace mención a ese punto. Yo tengo en este mismo canal tenemos eh, una serie que lanzamos en un momento, una radio, pero hoy día ya no estamos al aire, es esa serie que se llama El Proyecto Lee tu Biblia. Y hay una reflexión de cada uno de los libros de la Biblia y puedes volver al tema de Eclesiastés y ahí está. Hay una panorámica bien clara, bien simple, pero bien clara acerca de las intenciones de esta forma de escribir. Y ahí se ponen otros elementos que no están o que no los vamos a considerar para esta reflexión. Así es que para que tú lo sepas. También se ven otros elementos como el reinado de Jerusalén. Eso es otro detalle. El versículo 12. Una sabiduría insuperable en el versículo 16. La riqueza sobreabundante. En el capítulo 2. Entonces todas estas cosas nos van llevando a que se pone en la persona de Salomón. Riqueza sobreabundante, sabiduría, es donde está ubicado su reinado y donde el mismo autor se nombra como hijo de David. Así que son elementos importantes que nos pueden llevar a la mención y al nombre del autor. Algunas de las frases relacionadas con los versículos antes mencionados, considerando el idioma original en el que fue escrito, también es importante mirarlo. Pueden traducirse de una manera como, por ejemplo, hijo de David, y también podría tener una traducción como descendiente de David o oficial de la corte de David. Son tres formas en las cuales la traducción podría estar correcta.
Consideremos que Salomón es el autor del libro. Se suponen dos fechas, o mejor dicho, dos posibles momentos en el cual eh, Salomón escribió este mensaje. Dos posibles momentos de su propia historia, en los que el rey escribió Eclesiastés. La primera posibilidad considera sus escritos durante el periodo de la apostasía de Salomón, en una época bien compleja para él. Por eso es que a lo mejor esa mirada, entre comillas, pesimista que algunos podrían mirar de una manera superficial el tema. Entonces, ese es algo. A pesar de que alguien esté en apostasía, ¿podría dar una revelación? Quiero preguntarte eso. Dice, consideremos el tema, llévalo a un plano personal. Cada uno de nosotros somos una iglesia. Salomón es el predicador. Él es una iglesia, es un templo del Espíritu Santo. En un, como dijimos, en el primer momento, muchos eruditos y estudiosos bíblicos dicen que estaba en un proceso de apostasía, estaba en un periodo de apostasía. Esa es una primera posibilidad. Un periodo de apostasía de Salomón, una época en que pudo haber discutido sus propios pensamientos expresados en el libro. Y eso se puede ver en Primera de Reyes en el capítulo 11. Es decir, fue una época en que el rey analizaba la vida desde una perspectiva meramente humana, como alguien que observa la existencia como algo sin sentido o algo aburrido, que es como podríamos traducir la palabra vanidad o vapor. Esa es una primera posibilidad. Ahora vuelvo a preguntar, ¿crees que alguien, iglesia, predicador, con errores, sin sentido, en apostasía, podría entregar un mensaje poderoso? Si lo miramos a la luz de la palabra, sí. Cuidado, cuidado, querido hermano, con condenar a aquellos hermanos que están haciendo la obra del Señor y que a lo mejor hay algo que a ti no te hace sentido en relación con la doctrina. Y que tú estás acusando de hereje, de apóstata. ¿No será que Él está entregando un mensaje del Señor? A pesar de que en este momento de su vida a lo mejor no se considera como un instrumento del Señor y pueda ser que él mismo no encuentre sentido en su predicación, en lo que está entregando. ¿No será que el Señor está trabajando en un proceso con esa iglesia, con ese predicador, con esa persona para llevarlo por medio del Espíritu Santo hacia el lugar que lo quiere llevar? Cuidado con tus juicios, cuidado con mis juicios. He sido muy tajante con algunos mensajes y algunas predicaciones que he escuchado. Pero el Señor ha tenido que trabajar en mí también, ha tenido que trabajar en ese sentido para llevarme a poder comprender que nosotros somos la iglesia, nosotros somos los que el Señor nos quiere usar como instrumento, y si el Señor está trabajando con nosotros, ¿por qué no está trabajando con otros que a lo mejor, para mi visión, puede ser una persona que esté con menos sentido o esté más perdido espiritualmente que yo? La segunda posibilidad sugiere que el libro fue escrito en una época posterior, en la que el rey, después de vivir un tiempo alejado de la presencia de Dios, reflexiona sobre los malos tiempos del pasado, cuando una vez despreció todo el conocimiento del Altísimo. Vuelvo a insistir, con respecto a eso, si una iglesia, si nosotros, siendo la iglesia,
el Señor nos comienza a revelar y nos damos cuenta y hace una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón, cambia nuestro pensamiento, nos lleva a la transformación, nos lleva al arrepentimiento. El Señor quita nuestro llamado. El Señor quita nuestro llamado a la predicación. Eso yo quisiera preguntar. ¿El Señor quita el llamado? A mi parecer, Dios jamás quita nuestro llamado. Yo creo que haga una lectura de Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29. Puede ser que tú por mucho tiempo has predicado algo que te diste cuenta que fue una falsa doctrina o una doctrina equivocada. El Señor con eso quiere quitarte tu llamado. Quizás has predicado algo sin sentido como el predicador. Quizás por mucho tiempo predicaste algo que no era bíblico o no correspondía a las escrituras y te quedaste con una interpretación de lo que aprendiste en un seminario teológico, a través de un estudio bíblico, a través de algo. ¿Será que el Señor, y lo hemos dicho muchas veces acá, si tú y yo seguimos señalando cosas, si no somos capaces de ir creciendo día a día y que el Señor de una manera progresiva pueda ir llevándonos a ciertas comprensiones, a cierto entendimiento, ¿no será que algo esté pasando? Por eso quiero llevarte a este versículo y quiero decirle a aquellos predicadores, a esos predicadores que han dejado de predicar porque creyeron que perdieron su llamado, quiero leer este versículo para ti. Quizás tú ya lo leíste cuando ya lo dije. Romanos 11, 29. Y Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que Él elige. Si el Señor te llamó a predicar y en algún momento perdiste el sentido, perdiste las características de tu mensaje, perdiste la esencia y llegaste a decir nada tiene sentido, el Señor puede volver contigo. Ya sea que estuviste en apostasía, ya sea que te entraste en sí, te arrepentiste y hoy día el Señor te está llevando a tener un cambio de mente, una metanoia y estás mirando las cosas a la luz de Jesucristo, el Señor en todo momento te está invitando a que seas parte del sacerdocio de todos los creyentes. El Señor te está invitando a que seas parte del sacerdocio de todos los creyentes. Mira quién era el predicador, mira las equivocaciones que tomó, mira las... Tú conoces la historia de Salomón, sabes todo lo que puede haber fallado, todo lo que él despreció el conocimiento, todo lo que se alejó. Hay personas que dicen que experimentó hasta con el homosexualismo y muchas cosas. Y el Señor lo vuelve a llamar a su predicación. Hasta dejar un libro en su Biblia, en el compendio del canon bíblico. Entonces, ¿no será que tú, a pesar de todo aquello que te has equivocado, que has fallado, que sentiste en tu corazón el llamado de servir al Señor, en algún momento te alejaste, en algún momento caíste en la apostasía, en algún momento el Señor te hizo volver en sí por medio de la transformación, el arrepentimiento, el cambio de mente en tu mente y corazón? ¿Te llevó a calentar un asiento? ¿Te está llevando a quedarte tranquilo?
te llevó a quedarte ahí sereno porque a lo mejor sientes que tu llamado ya pasó. Romanos 11:29. Eclesiastés completo. Fuiste el predicador, sigues siendo el predicador. Fuiste el pastor, sigues siendo el pastor. Fuiste un diácono, un anciano, un presbítero, un líder de jóvenes, un líder dentro de una iglesia. El Señor no ha quitado tu llamado. Tú eres el primer libro que la gente va a leer. Y si tienes que escribir un libro para llevar el mensaje del Señor, que así sea. Un hombre que no tenía sentido para nada, que no tenía claridad en nada y que todo era banal para él, termina escribiendo un hermoso libro, que ha sido un libro lleno de sabiduría. El título del libro, como ocurre con la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, deriva de una de las palabras, o de las primeras palabras o frases del texto, Eclesiastés, y que puede traducirse como el predicador, o como alguien que se dirige hacia una asamblea. ¿No estás tú invitado a dirigirte a la asamblea? Aún en tu indignidad, aún que viviste en la apostasía, o que a lo mejor estás en un momento de volver, pero volviste a calentar la silla en un templo, sentándote en las últimas bancas. ¿Para eso te llamó el Señor? ¿O para anunciar su mensaje? Dirígete a la asamblea, dirígete a las personas, dirígete a quien el Señor te está llevando para entregar su mensaje. El libro de Eclesiastés está catalogado como un libro de sabiduría, formando parte del tercer grupo de los libros del Antiguo Testamento llamados libros poéticos, como Job, los Salmos, Proverbios y Cantares. Y hay tres formas literarias en el libro que destacan y se pueden percibir fácilmente, que son tres momentos importantes: la reflexión, la instrucción y la entrega, un dictado, un discurso importante, el fin de todo discurso. Muchas veces cuando estudiamos la Biblia ignoramos el conocimiento que va más allá del texto mismo. Y surgen preguntas como: ¿quién escribió el libro? ¿Cuándo lo escribió? ¿Para quién lo escribió? Son cruciales en nuestra interpretación y la aplicación del texto. Ignorar el contexto puede hacer que nos confundamos o lleguemos a conclusiones tan distorsionadas e incluso enseñanzas heréticas. Pero ¿sabes qué? A pesar de ello, el Señor escribió un libro que es tu propio libro. Pero escribió un libro más maravilloso, que es el libro de la vida del Cordero, el cual tú estás inscrito desde antes de la fundación del mundo. Y por medio de ese libro, tú estás sellado en el Espíritu, desde antes de la fundación del mundo, para transformar la vida de todos los que estén. Y tú serás un libro, tú serás una carta abierta para cada persona. Serás un libro de transformación en la vida de las personas. ¿Caíste en el hoyo? ¿Estuviste en la apostasía? ¿Por muchos momentos no tuviste sentido en tu vida? Sin embargo, a pesar de que ese libro esté lleno de vanidad, tu libro, con tu llamado, transformará vidas para el reino de Dios. Que el Señor te bendiga y te transformes en ese predicador, en el predicador que con tu vida transformará la vida de millares. Porque tú serás la primera Biblia, tú serás el primer estudio bíblico que las personas tendrán en esta vida. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.